voy a invitar que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, 8 al 18. Ahí es donde vamos a estar esta mañana. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 al 14, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Padre amado, gracias. Gracias, Padre, porque nos gozamos, Señor, en alabarte, en reconocer, Señor, que tú eres el creador de todo, que tú eres el Rey del universo, el Todopoderoso, y a la misma vez eres nuestro Padre Celestial, porque un día, Señor, abriste nuestros ojos espirituales y pudimos ver a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Gracias porque nos gozamos al estar juntos como un solo pueblo, una sola iglesia, una sola familia, dándote gloria y dándote honra, reconociéndote, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te pedimos pues, Señor, que nos sigas ayudando a conocerte más y más cada día, para que de esa manera, Señor, podamos glorificarte, Señor, de la manera que vivimos. Que cada día, Señor, nos ayudes a apartarnos más y más para ti. Que nos des, Señor, sabiduría, sensibilidad a tu Espíritu Santo, para que dejemos que Él dirija nuestras vidas. Que reconozcamos que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros, sino a nuestro Señor Jesús, que Él fue el que nos compró con su sangre, y ahora tus hijos vivimos para ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a pasar en tu palabra. Abre nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento, Padre, para que podamos comprender las verdades que están aquí en este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos muy poco de Tomás y de Felipe, ¿verdad? Casi la mayoría de las veces que habla la Biblia de los discípulos de Jesús, ¿quién es el primero que encontramos que siempre sale ahí en la palabra de Dios? ¿Quién es? Es Pedro, ¿verdad? Y luego vemos a Juan,
Pero a Tomás y Felipe sí lo mencionan en otras ocasiones la palabra de Dios, pero muy poco. Pocas veces se mencionan en la Escritura. Sin embargo, damos gracias a Dios por ellos, porque en este pasaje de la Biblia, los dos hacen preguntas que sus respuestas son bien importantes para todos nosotros como creyentes. Tomás le dijo al Señor, aquí en este pasaje que leímos, ¿cómo pues podemos saber el camino? Cuando le está diciendo, muéstranos al Padre. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta de Cristo nos afirma que Él es el único camino para llegar a Dios. Gloria a Dios por Tomás que hizo esa pregunta. Porque de esa manera la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Tomás no hubiera hecho esa pregunta, nosotros no hubiéramos tenido esta respuesta aquí del Señor Jesucristo, donde Él afirma que no hay otra manera para llegar al Padre. Donde el Señor Jesucristo afirma que no es la religión la que nos va a llevar al Padre. Donde el Señor Jesucristo afirma que no son las buenas obras, no es el comportarse bien lo que nos lleva al Padre. Él dijo, yo soy el camino. Amén. O sea que Jesús es el único que puede llevar a una persona delante de Dios, al reino celestial. Gloria a Dios por esa pregunta que hizo este hombre. Entonces, todo, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es el ayudarnos a conocer más a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, el Verbo de vida, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador, que mora en todo creyente. Hoy vamos a ver algo relacionado con la Santa Trinidad, que aunque no es entendida del todo, pero sí es creída de los hijos de Dios. Aunque no podemos entenderla completamente, cómo está esto de que Dios es uno y manifestado en tres personas, es algo que nuestra mente finita no puede explicar bien, pero lo creemos porque está en la palabra de Dios. Algún día, quizás, cuando estemos con Él, vamos a poder comprender todo esto. Cuando tengamos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, una mente renovada, quizás vamos a poder comprenderlo todo, pero ahorita no lo entendemos todo, sin embargo lo aceptamos porque está en la palabra de Dios. Y no nada más está en este pasaje, está a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos las tres divinas personas, ¿verdad? La Trinidad. Y no, el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, es una persona, Y el Señor Jesucristo no es un profeta más o un gran maestro, no, es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Amén. Así que vamos a continuar adelante, vamos a entrar aquí de lleno, hermanos, y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que Jesús y el Padre uno es. Jesús y el Padre son uno. ¿Cómo es posible? En nuestra mente no cabe eso, ¿verdad? Jesús y el Padre son uno. Bueno, no lo entendemos, pero aquí está en la palabra de Dios. Y Jesús no puede haber mentido. Jesús no les mintió a sus discípulos. Hay cosas en la palabra de Dios que no logramos entender muy bien, como
esto de un solo Dios verdadero manifestado en tres personas. Como algunos dicen, ¿cómo es posible que si Cristo es Dios, ¿por qué Él está orando a Dios Padre? Entonces, ¿está orando a sí mismo? Quizás no lo podemos explicar bien. Pero creemos esto porque está en la Biblia. Nuestra mente no está capacitada para comprender a Dios tal cual es. Nuestra mente es una mente limitada, finita. Dios es infinito. Dios es infinito. Si pudiéramos, hermanos, comprender a Dios en toda su totalidad, tal cual es Dios, entonces nosotros estaríamos a la par de Él, seríamos dioses también. Pero Cristo, cuando vino a este mundo, nos dio a conocer a Dios Padre. Él es el que vino a este mundo no solamente a salvar las personas, sino a darnos a conocer al Padre. Juan 1:18. Unas páginas atrás en su Biblia, vaya al capítulo 1 y vemos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo y Dios Padre. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, ese es Jesucristo, ¿verdad?, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, nadie le ha visto. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y Cristo vino a darnos a conocer al Padre. Él se hizo carne y vivió en este mundo para darnos a conocer al Padre. Vemos otro pasaje, Juan 17:26. Juan 17:26. Aquí es cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre y le dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos cómo ahí el Señor Jesucristo también dice que ha dado a conocer el nombre de Dios a las personas. Tengo otro pasaje ahí, 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios Padre, ¿verdad? Y luego dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero ¿qué? Dios. La Biblia, aquí dice la palabra que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo dicen algunos que Cristo no es Dios? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vemos ahí cómo la Biblia misma nos dice que Jesucristo es Dios, que Jesucristo y Dios Padre uno es. Vamos a continuar ahí. Mire, Felipe quiere ver al Padre. Está como muchos cristianos hoy, ¿verdad? Quieren ver señales, quieren ver prodigios para poder creer, quieren ver con sus ojos. O sea que no les basta lo que dice la palabra de Dios. No pueden creer la palabra de Dios, quieren ver señales. Quieren ver que un muerto se levante, quieren ver que un paralítico salga corriendo, quieren ver cosas milagrosas, según ellos, para poder creer, pero los milagros no salvan. Los milagros no hacen que las personas, que muchas personas vengan a Cristo, porque siempre van a querer algo más grande para mantenerse ahí, ¿no?
aquel que simplemente no cree lo que dice la palabra de Dios. Es muy raro que venga a Dios por un milagro. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo no vimos cosas milagrosas que Dios hizo en nuestras vidas? Que Dios nos salvó de un gran peligro y dijimos, yo creo, sí creo en Dios, creo que tú me salvaste, pero pasó una semana y regresamos a lo mismo. Sí, nos dimos cuenta ahí, pero eso no nos acercó a Dios. Y así a través de toda la Biblia vemos que las señales y los prodigios no sirven para que las personas se acerquen al Señor Jesucristo. Quizás se asombran, sí, y uno que otro por ahí, no digo que no, sí puede ser que se acerquen al Señor Jesucristo. Pero esto de creer, de confiar, tiene que ver, hermanos, con creer la palabra escrita de Dios. Felipe quiere ver al Padre, y es interesante cómo el Señor Jesucristo le responde a Felipe. Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Alguien puede explicar esto? Imagínese que usted estuviera ahí en la compañía de estos hombres y que hubiera escuchado al Señor Jesucristo decir, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se quedaría usted? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que si lo estamos viendo a Él, estamos viendo al Padre. Es exactamente lo que quiso decir. Es exactamente lo que Él quiso decir. ¿Alguien puede explicar esto? No, pero aunque no lo entendamos, lo creemos. Aún en el mundo actual hay muchas cosas que no entendemos cómo funcionan. O si usted entiende todo lo relacionado a la tecnología, cómo funciona. No entendemos, sin embargo creemos en ellas. ¿Alguien sabe exactamente cómo funciona su celular? ¿Sabía que en un chip hay millones de transistores, resistencias, capacitores, bobinas, etcétera, de un tamaño microscópico? Ahí, en ese aparato que tiene en sus manos. Que trabajan en conjunto para que usted pueda hacer llamadas. Puede tener un GPS ahí. Puede tener una cámara para tomar fotos. Y de paso, hermanos, esto también lo usan para saber todo acerca de nosotros, para espiarnos. Pero ¿alguien sabía que todo esto existe en ese aparatito tan pequeño? ¿Cómo funciona? ¿Cómo están relacionadas todas estas partes electrónicas ahí? No, la mayoría no entendemos exactamente cómo está. Y si viéramos un diagrama, un circuito electrónico de cómo está, es algo que sería asombroso de ver todas las conexiones que hay y cómo se relacionan cada parte. Pero todas están haciendo una función ahí. No lo entendemos, pero creemos en ese aparatito, ¿verdad? Ahí lo traemos. Y no se nos despega, ¿verdad? Más bien no nos despegamos de él, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha salido de su casa y se le ha olvidado? Y tiene que regresar corriendo. ¿Cómo es posible que voy a andar sin mi teléfono? Pero no comprendemos todo, pero creemos en lo que puede ser. Todo lo aceptamos. Creemos que puede hacer lo que nos dicen que hace. ¿Por qué entonces las personas se enfocan tanto en querer conocer los más mínimos detalles acerca de Dios? No se enfoque tanto en eso, mejor crea lo que dice la Biblia acerca de Él y obedezca. Si la Biblia, la palabra de Dios dice que Él es el creador de todo lo existente. Pero ¿y cómo puede ser eso? No se preocupe de cómo lo hizo. Dice la palabra de Dios que solamente con la palabra, ¿verdad? Él habló.
sea la luz, y fue la luz. ¿Y cómo está eso? No lo va a poder comprender en este mundo. No va a poder comprender cómo Dios en 6 días hizo toda la creación. ¿Cómo es que Dios creó de la tierra, del barro, creó al primer hombre? Y del hombre creó la mujer. ¿Cómo? Es que eso no lo puedo comprender. Hay muchas cosas que no podemos comprender. Pero tiene más sentido creer en la creación que en la evolución. Se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Así que, aunque no lo entendamos bien, pero si está en la palabra de Dios, que ha sido probada por miles y miles de años, hay muchos críticos en cada generación, se levantan personas críticas de la palabra de Dios que se ponen a estudiarla solamente para ver qué encuentran para desacreditar la palabra de Dios. Y hasta este momento, el año 2022, nunca han podido. Al contrario, algunos de ellos se han convertido a Cristo después de ver toda la evidencia que hay. Entonces, no hay que preocuparnos tanto de los pequeños detalles. Hay que creer lo que ya está aquí revelado en la palabra de Dios y hay que obedecer sus mandatos. Si Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Si Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, debemos creerle. Él es el Verbo que estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Juan 1:1, ¿se lo sabe de memoria? En el principio era, ¿qué? El Verbo, o sea, Cristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Cristo, dice, era Dios, ¿verdad? Porque antes de que se llamara Jesucristo o Jesús, ya existía Él. Era el Verbo de Dios. Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios, Él, o sea, cuando dice Él, en el contexto nos damos cuenta que está hablando de el Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Cristo es la imagen del Padre, de Dios invisible. Por eso cuando le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es el que está reflejando al Padre, al Dios invisible. Entonces, ya vimos que Jesús y el Padre son uno. Ahora puede regresar a Juan 14. Veamos cómo Jesús nos dio a conocer al Padre. Versículos 9 y 10 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios en su misericordia envió a su Hijo a este mundo, no nada más para salvar los pecadores, sino también para que Cristo le diera a conocer al mundo perdido, a un mundo que siempre está exigiendo milagros y prodigios para poder creer en Dios. Dios envió a su Hijo para revelarnos al Padre. Su principal motivo fue de venir para salvar al perdido, pero también para darnos a conocer a Dios Padre. Jesús le dice a Felipe, de otra manera, creedme por las mismas obras.
sea, si no crees que yo soy el Padre, o yo estoy en el Padre, o yo y el Padre uno somos, si no crees mis palabras, lo que te estoy diciendo, créeme por lo que hago, por lo que estoy haciendo. Le dijo, créeme por las mismas obras. ¿Qué está haciendo Jesús? En su deseo de que Felipe crea que el Padre y él son uno, le dice a Felipe que si no cree esto, que crea por lo que Cristo está haciendo. ¿Quién puede sanar paralíticos? ¿Quién puede echar fuera demonios? ¿Quién puede alimentar multitudes con unos pocos peces y panes? ¿Hay alguien que haya hecho esto todavía? ¿Aún en nuestros tiempos? ¿No? ¿No conoce a nadie? Hay un predicador, sí, ¿verdad? Que él dice que alimentó a una multitud con tacos. Cash Luna. Véanlo. Está en uno de sus sermones, grabado, ¿verdad? Él dice que faltó la comida y lo que hizo, pues puso a orar y se multiplicaron los tacos. Hermanos, esto pasa, nos reímos, pero esto está pasando en algunos lugares. Pero hay alguien que puede multiplicar los alimentos así como Cristo lo hacía. Hay alguien que puede resucitar muertos. Hay muchas personas que sí dicen que pueden hacer milagros y todo, pero ¿cuántos muertos han resucitado? Si es que en verdad tienen ese poder, ¿a cuántos muertos han resucitado? Que en verdad estén muertos, que no se estén haciendo, ¿verdad? Me contó el hermano Gómez una vez allá en su pueblo, ¿verdad? ¿O dónde fue? En el rancho, que estaban con eso del COVID que había en el jardín, ahí en la plaza, unos cuantos ahí tirados, tapados, ¿verdad? Y llegaron a levantarlos según para llevárselos, ahí lo estaban grabando, y llegan con uno y ya lo iban a levantar. ¿Y qué le dijo? Oh, si me levantas te mato. No sé si sea cierto, pero se lo contaron al hermano, ¿verdad? O sea que no muertos de esos, hermanos, muertos que estén bien muertos. Bueno, no hay otra manera de estar muerto, ¿verdad? ¿Cuántos hay que según tienen esos poderes que resuciten a estos muertos? No. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le está diciendo que estas obras que Él hace, Dios las está haciendo. O sea, Él es Dios y por eso tiene el poder para hacer estas cosas. Si no le creemos, si no le crees, Felipe, si no le crees al Señor Jesucristo por lo que está diciendo, créele por lo que está haciendo. Ya que con nuestra mente limitada, hermanos, no podemos comprender a Dios, ya que con nuestros ojos físicos el hombre no puede ver a Dios, por eso Cristo vino y nos dio a conocer al Padre. Los discípulos que vinieron a Cristo, los discípulos que vieron a Cristo, vieron al Padre. ¿Verdad que sí? Porque estaban viendo al Señor Jesucristo y él dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sigamos viendo cómo Jesús y el Espíritu Santo uno es también. Y eso está aquí en el pasaje, se los voy a demostrar. Versículo 15 de Juan 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego el 17, la primera parte, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesucristo?
Mire lo que dice. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo es posible? Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Cristo le dice que ellos conocen, lo conocen. Y luego dice, porque mora con vosotros. ¿Quién es el que estaba morando con ellos? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Está diciendo, yo y el Espíritu Santo somos uno. ¿O no? ¿No es lo que dice ahí? Porque mora con vosotros. Y luego dice, refiriéndose a un tiempo futuro, y estará con vosotros. No, dice en vosotros. Ya no va a estar al lado de ustedes, va a estar en ustedes. Se está refiriendo a los tiempos cuando el Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, iba a mandar al Espíritu Santo, no ya a morar junto al cristiano, sino en el cristiano. En el cristiano. Porque estará, dice, y estará en vosotros. En vosotros. Ya vimos que Jesús y el Padre son uno. Ahora veamos que Jesús y el Espíritu Santo son uno. También, ¿por qué dice Cristo que va a rogar al Padre y les dará otro consolador? Fíjese bien, otro, dice, otro. Porque hasta ese momento Jesús, que estaba con ellos, era su consolador. Jesús era su consolador. Pero cuando Él se fuera, mandaría otro consolador. Así que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? No se ha desviado nadie, no se ha perdido, no van. ¿Qué? Fíjese bien que dice el Espíritu de verdad. Recuerda que Cristo dijo, yo soy, ¿qué? La verdad. Yo soy la verdad. Entonces aquí está haciendo al Espíritu Santo igual que Él. Y luego dice, porque mora con vosotros. De nuevo, ¿quién en esos momentos estaba morando con los discípulos? ¿No era Cristo? Sí. Entonces vemos claramente que Jesús y el Espíritu Santo son uno. Si ya hemos visto que Cristo y el Espíritu Santo son uno, veamos también que el Espíritu Santo y Dios son uno. Eso lo muestra también la Escritura. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? ¿Dónde? Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y vamos a tomar del 1 al 4. Hechos capítulo 5, 1 al 4. Este es el pasaje que nos habla de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pero ¿por qué unos versículos anteriores dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que está haciendo igual al Espíritu Santo y Dios, ¿verdad? Porque abajo dice que mintió a Dios y antes dice mentiste al Espíritu Santo.
Y de paso, aquí de pasadita, a una fuerza activa no se le puede mentir. ¿O sí? No, porque no es una persona, ¿verdad? Para que se le pueda mentir a alguien tiene que ser una persona. Entonces vemos cómo ahí el Señor o la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Notemos también algo bien importante que resalta en este pasaje. Si puede regresar a Juan 14. Y esto que resalta es que el Espíritu Santo mora dentro del cristiano para siempre. Para siempre. O sea que viene a morar en el momento que recibimos al Señor Jesucristo dentro de nosotros y ahí se va a quedar. No, nadie lo puede echar fuera. Ya que hemos visto que el hecho de que Dios se manifiesta en tres personas, veamos también el hecho de que cuando una persona viene a Cristo y lo recibe como su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Y ese cristiano llega a ser el templo del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición, ¿no? Cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, en ese momento usted nació de nuevo cuando se arrepintió y vino a Él, le pidió que le salvase, Él le salvó y luego el Espíritu Santo vino a ser morada en usted y ahora usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Alguien puede sacar a Dios de su templo? Para poder sacar a Dios, que es todopoderoso, tiene que ser más poderoso todavía para poder sacar a Dios, ¿o no? ¿Y quién es más poderoso que Dios? No hay nadie, no hay nadie. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis? Dice la palabra de Dios. O sea que estas son cosas que no debemos de ignorar los cristianos. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora entonces se da cuenta por qué cuando desobedece a Dios se siente mal. ¿Por qué cuando hace algo que no le agrada a Dios ya no se goza como antes de conocer a Dios se gozaba en el pecado? ¿Y por qué ahora ya no? ¿Por qué hay ahora ese que no puede estar en paz hasta que no se pone a cuentas con Dios? ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted y el Espíritu Santo le redarguye cuando hace algo que no está bien. ¿O no? Si no le redarguye a una persona, si puede pecar y hacer lo mismo que hacía antes, hay peligro. Hay que indagar por qué. Porque es que yo me gozo en el pecado si es que digo que soy criatura nueva. No, el cristiano ya no se puede gozar en el pecado. Puede caer, puede pecar, pero no se va a sentir bien. Va a ser el hombre, la mujer más miserable del mundo, porque ahora ya conoce a Cristo y hace lo que a Él le desagrada. Y ahí está el Espíritu Santo dándole convicción. ¿Para qué? Para hacerla regresar al Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo. Cristo dice que el Consolador va a estar en el cristiano para siempre. Para siempre es eternamente. Nadie puede sacar al Espíritu Santo de su templo, que es el cuerpo del cristiano.
necesita ser más poderoso que Él, que el Espíritu Santo, quien lo quiera sacar. Pero la palabra de Dios dice que Él es más poderoso que el que está, ¿dónde? En el mundo. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Está hablando a cristianos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjese bien que no dice mayor es el que está con vosotros, no, dice el que está en vosotros. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y podemos vencer porque mayor es el que está, o el Espíritu Santo, en nosotros, que el que está en el mundo, que el príncipe de la potestad del aire. Entonces, podemos regresar. El sello que Dios da al creyente es el Espíritu Santo, y nadie ni nada nos puede quitar esa seguridad que Dios nos ha dado. Tenemos, hermanos, las arras del Espíritu Santo. Tenemos nosotros las arras del Espíritu. Efesios 1:13, y con esto casi terminamos. Digo casi porque casi. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento que usted creyó en Cristo Jesús, fue sellado, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Fue sellado con el Espíritu Santo. No nada más hay ese pasaje, vaya al capítulo 4 y versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que vive dentro de nosotros. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En otras palabras, no contristéis, o sea, no desobedezcan al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea que somos sellados, Dios conoce los suyos, ¿verdad? Y nos está guardando hasta ese día de la completa redención. Aquel día cuando lleguemos con Él, o que Él venga por nosotros, al final de este siglo, de este mundo, cuando todo termine, ahí vamos a estar sus hijos. Y Él nos guarda, nos va a guardar para siempre. Nos está guardando, nos guardará por toda la eternidad. Y ahora sí, para terminar, Romanos 8:35 al 39. Estamos hablando de que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros para siempre, para siempre. Y nadie lo puede echar fuera. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta el apóstol. ¿Quién? Alguien responda, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego da una lista ahí grande. Dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego me gusta el 37 que dice, antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que escribió aquí en el 35. Tribulación, angustia, persecución, todo eso. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se le pasó algo a Pablo ahí, de algo que nos puede separar? No, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Una vez que usted creyó que usted es un hijo o hija de Dios, está sellado con el Espíritu Santo, está completamente seguro en sus manos. Viva su vida cristiana con esta seguridad. Ha de ser muy triste vivir una vida pensando, ahora soy salvo, ¿y qué tal si mañana ya no soy? ¿Y qué tal si para el otro año ya no soy salvo? Eso no es una vida cristiana, vivirla con gozo, con alegría como Dios quiere que la vivamos. No, la vida cristiana se vive estando completamente seguros de las promesas de Dios. Su salvación no dependió de usted o de ninguno de nosotros, ¿o sí? Su salvación dependió o depende del Señor Jesucristo. Entonces, si usted no la ganó, usted no la puede perder. Él se la dio, porque Él es bueno cuando usted se arrepintió. Ahora, de ese momento en adelante, usted y yo sí nos vamos a esforzar en la santificación. Ahí sí nosotros participamos en la santificación y tenemos que apartarnos del pecado todo el tiempo, pero no en la salvación. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que quiera recibirla. La salvación no se puede comprar, no se puede ganar con esfuerzo humano. La salvación es de Cristo. Él hizo ese sacrificio por usted, para que todo aquel, dijo el Señor Jesucristo, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo asegura y Cristo no miente. Él está ofreciendo salvación a todo aquel que crea en Él, que confíe en Él. Vamos a hacer una oración, cierre sus ojos y vamos a hacer una invitación. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar todos juntos, Señor, aquí escudriñando tu palabra, y te ruego, Señor, que seas tú quien abra el entendimiento de cada una de las personas, Padre Santo. Ahí con sus ojitos cerrados, le voy a pedir, si alguien no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, y si quiere conocerlo como su Salvador, ahí donde usted está, usted puede hacer una oración, puede pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados y que le dé salvación y vida eterna, y Él lo hace. De hecho, Él lo está esperando, Él está esperando por usted. Dígale así: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, reconozco que soy pecador o pecadora. Salva mi alma, Señor Jesús, dame vida eterna. En este momento, si usted le dijo estas palabras al Señor Jesucristo, Él vino a hacer morada en usted. El Espíritu Santo vino a hacer morada en usted. Cristo le perdonó todos sus pecados, le dio vida eterna, y Él mandó, como dice aquí en su palabra, al Consolador, al Espíritu Santo, para morar en usted, y usted va a empezar a vivir una vida nueva, una vida agradable a Dios, y una vida llena de gozo y paz. Es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Hágalo. Si no lo hizo hoy, hágalo otro día, pero no demore, porque nadie sabe, nadie garantiza que vamos a vivir un día más de vida. Haga las paces con Dios, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Que Dios le bendiga.